Hola, el día de hoy les voy a hablar de una materia que se llama neurofisiología. Entonces, ¿qué es la neurofisiología? Rama de la fisiología que estudia la funcionalidad del sistema nervioso. La neurofisiología se encarga del estudio funcional de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso, central, periférico y automático, mediante la utilización de equipos y técnicas de análisis avanzados como la cartografía cerebral, la electromiografía cualitativa y cuantitativa. Uno de los temas en los que voy a hablar es del trastorno de los sentidos. Vamos a hablar primero del trastorno del sentido del olfato y el gusto. El olfato y el gusto se consideran juntas por la reacción a estímulos químicos. Sus órganos terminales son quimiocorreceptores. La percepción del sabor depende de su aroma. Se consideran funciones menos trascendentes que el resto de los sentidos. Sin embargo, la participación del estímulo químicos en la comunicación sea importante, como las feromonas en órganos vertebrados. El olfato es tan desarrollado que no depende visual. La pérdida del gusto y el olfato puede ser inicio de trastornos degenerativos intercraneales y desórdenes sistemáticos. Vamos a hablar primero de los trastornos olfativos. Anomalías cuantitativas, anomalías cualitativas, alusiones e ideas delicantes olfativas, pérdida de orden superior, sequedad extrema en la lengua, cambios patológicos en botones gustativos, tumores bucofaringes, radioterapia y hipogesía idiopática. Ahora vamos a hablar de los trastornos del sentido de la vista. Hay errores de refracción, cataratas, trastornos del nervio óptico, enfermedades de la retina, degeneración macular, problemas de los ojos asociados con la diabetes, conjuntivitis. Las funcionales, aquellas que por alguna anomalía en composición o función de las partes que componen el ojo impiden la visión de manera óptica. Neurológicos, cuando existe una falla en las partes del SNC o nervios con que se relaciona. Por enfermedades crónicas degenerativas, afectan como consecuencia a las partes composición, nervios o SNC como resultado de una enfermedad, diabetes, tumores, etc. Otras enfermedades también pueden ser traumatismos o infecciones en córnea, síndrome mucocutáneas oculares, intoxicación con vitamina D, uveitis, infección. Les vamos a hablar de trastornos del sentido de tacto, receptores sensoriales, receptores somatosensoriales, mecanorreceptores. Esos detectan estímulos mecánicos, generan sensaciones de tacto, presión, vibración y cosquilleo. Se encuentran en la piel no vellosa y vellosa. Propioceptores suministran información de la posición de articulaciones musculares y orientación del cuerpo. Termorreceptores, terminación nerviosas libres de adaptación lenta que reconoce la temperatura al tacto. Trastornos neurológicos que afectan el tacto. Hipoestesias, disminución de sensibilidad. Anestesias, ausencia total de sensibilidad. Hiperestesia, exageración de la sensibilidad. Trastornos del oído. Neuroma acústico, tumor benigno en el nervio que conecta oído con cerebro. Vértigo posicional paroxístico benigno, depósito de
calcio en el oído interior. Hidropesía cordreal, acúmulo de humor seroso que causa afectación al equilibrio del oído interior. Enfermedad de Meniere provoca en el oído interior, genera episodios del vértigo. Síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior, adelgazamiento o ausencia del hueso temporal del oído interno. Neuronitis vestibular, inflamación del oído interno afecta el equilibrio corporal. Neuropatía auditiva, el oído interno detecta el sonido pero no envía la información al cerebro. Ahora vamos a hablar un poco de los lóbulos del cerebro. El cerebro es la porción más grande del encéfalo. Se divide en hemisferios izquierdo y derecho. El cerebro se encuentra separado en regiones según su origen embrionario, estructura y función. Cada hemisferio se compone de la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. Los lóbulos cerebrales son divisiones de la corteza cerebral basadas en los giros y sucos principales. Pues hay seis lóbulos. Es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo de la ínsula y el lóbulo límbico. El lóbulo frontal controla el movimiento voluntario, participan en la atención, memoria o corto plazo, motivación, planeación y habla. O sea, ese se encarga de aprender la memoria, los movimientos que uno hace sin saber, o sea, que son voluntarios, que son así, que tú no los haces. El lóbulo parietal integra los estímulos propioceptivos y mecanoceptivos, involucrado el procesamiento de hablar y lenguaje. O sea, este se encarga más el que nosotros hablemos y aprendamos el lenguaje de otras. Es como que más el aprender. El lóbulo temporal transforma estímulos sensoriales, o sea, en información para retención en memoria visual, comprensión de habla, o sea, en la memoria de la vista y la memoria del habla. Lóbulo occipital, centro de procesamiento visual, o sea, el occipital se encarga de procesar lo que nosotros vemos, así. El lóbulo de ínsula, pensamiento e integración del sentido del gusto, sensación visceral y dolor y funciones vestibulares. El lóbulo límbico modula emociones, funciones viscerales y automáticas, aprendizaje y memoria. O sea, es más que nada lo de las emociones, lo del aprendizaje, la memoria. Y ahora vamos a hablar del sistema motor. Parte del sistema motor es el SNS, que es sistema motor. Parte del SNC, que se encarga del movimiento. El movimiento final es un conjunto de órdenes para que el cuerpo llegue a su objetivo. La conducta motora constituye una vía de expresión. Todo comportamiento, consciente e inconsciente, se basa en contracción de músculos dirigidos por el encéfalo y la médula espinal. Características: recibe información sensorial constante, presenta doble organización jerárquica y en paralelo, tipos de movimientos voluntarios, respuestas reflejadas, patrones motores rítmicos. El voluntario dirigido es un motivo mejora con la práctica. Respuestas reflejadas, acciones involuntarias ante estímulos elicitadores.
Patrones motores rítmicos, inicio y final son voluntarios. Entre estos se da una manera estereotipada. Organización jerárquica. El sistema motor se compone de la relación por vías en un trayecto descendente. Todos los movimientos son productos por neuronas motoras de la médula y tronco encefálico, controladas y coordinadas por el encéfalo. Niveles del control motor. Médula espinal. Es una médula espinal. Ocupa un nivel inferior. Convergen en ellas todas las órdenes de los niveles superiores. Envían sus anexos fuera del SNC para inervar las fibras de los musculatura esquelética y tiene autonomía. Bueno, voy a poner otra parte y va a ser como que mi segunda unidad de lo que vi, un poco de la segunda unidad. Estos son un poco de los temas de los que vimos porque no son todos los temas, pero